Biblia es la palabra de Dios. Dios creó a los ángeles y creó al hombre, pero el hombre pecó. Y por cuanto pecó vino Jesucristo. Vino a expiar, a salvar y a sanar. Y nos dio el Espíritu Santo a la iglesia que espera su segunda venida. Amén. Si puede haber un resumen sencillo, pues aquí podríamos hacer ese resumen. La Biblia es la palabra de Dios. Dios creó a los ángeles, creó al hombre, pero el hombre pecó. Pero por cuanto pecó, tuvo que venir Jesucristo a dar su vida en expiación, a salvarnos, pero también a sanarnos. Además de eso, derramó su Espíritu Santo, lo derramó a la iglesia, y la iglesia está esperando a la segunda venida de Cristo. Amados hermanos, ya recorrimos gran parte de todas estas enseñanzas de una manera breve, de una manera sencilla, cada domingo, y ya casi vamos a completar. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad divina, ¿ok? Es decir, cómo Dios milagrosamente nos sana. Y lo primero que les quiero mencionar, hermanos, es que el único que sana es Dios. Dios es el único que sana. Dios usa la medicina, Dios usa los doctores, Dios usa los hospitales, Dios usa todo ello, pero el que sana es Dios. ¿Ok? ¿Sí? Entonces nosotros podemos recibir un tratamiento médico, pero la sanidad siempre va a provenir de Dios. Entonces, en el primer siglo, hermanos, cuando todavía no existía lo que hoy en el mundo moderno tenemos, ¿cómo le hacían las personas, además de los medios naturales que podían tener, o de los conocimientos que tenían, o de las ideas que pudieran suponer de alguna clase de magia o alguna clase de cosa de brujería, que tuviera alguna clase de poder para curar? Hermanos, la medicina del siglo I de la iglesia era la sanidad divina, ¿sí? El poder de Dios que sanaba a los enfermos. Esa era la medicina. Entonces, hermanos, hoy vamos a aprender 5 cosas respecto de la sanidad divina, pero vamos a empezar abriendo la Biblia en Hechos 4:30 para que tengamos un versículo base, un texto de autoridad. Abran su Biblia, hermanos, Hechos 4:30. Y si cuando lo tengan, por favor, denle lectura. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Para que se hagan sanidades y milagros mientras se está predicando el Evangelio en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, Dios siempre ha provisto el medio para curar al ser humano. El ser humano puede enfermar o enfermar en dos causas, y ahí está en la pantalla. Y una es por físicamente, y la otra es espiritualmente. Si le quieren mover tantito, por favor, sí, tantito nada más ahí, para que se vuelva a ver la pantalla. Vamos a aprender 2 cosas, hermanos, de la sanidad, ¿de acuerdo? La doctrina de la sanidad, o la enseñanza de la sanidad, es una enseñanza que sigue presente. Gracias. Es una enseñanza que sigue actual. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A lo largo de toda la Biblia nosotros podemos ver cómo Dios sanaba a los que a Él clamaban. ¿Ok? Recuerden los profetas, recuerden a Moisés, recuerden, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Dios hacía milagros de sanidad maravillosos. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los casos más interesantes es que cuando Israel vagaba en el desierto, y en ese lugar había serpientes venenosas, la Escritura dice que muchos de ellos eran mordidos por las serpientes y morían. Así que ellos estaban angustiados de cómo podían librarse de todo esto. Y Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que hiciera una serpiente de bronce y la colgara en un poste, y le dijo: y todo aquel que mire a la serpiente será sano. O sea, me mordió, y yo volteo a mirar a la serpiente de bronce que levantó Moisés,
y milagrosamente Dios me va a sanar. Y así como Dios le encargó a Moisés y la gente que tuvo fe, porque imagínense, ¿verdad? Para que sucediera ese milagro tenía que voltear y mirar y creer que iba a recibir una sanidad, y de esa manera sucedía. Imagínense que alguien hubiera sido mordido y dijera, bueno, ya me mordió, pero ¿qué va a hacer? Yo no creo que solo por mirar, no creo que solo por voltearnos, no creo que solo por verla ya me voy a curar. O sea, eso se llama incredulidad. Y el que pues no quisiera acatar o hacer lo que Dios estaba diciendo, moriría. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 15 y 16 dijo, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. De la misma manera también es con Jesús, hermanos. Cuando nosotros volteamos a mirar a Jesús, sabemos que somos salvos, sabemos que somos sanados, somos curados. Lo dice la Escritura en Isaías 53, ahorita ustedes lo van a leer, cuando dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados o fuimos curados, por cuya llaga nosotros fuimos curados. Esa es la promesa, esa es la profecía de cómo Dios proveería a su iglesia, a los suyos, sanidad divina. La sanidad está dispuesta para todos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la condición, el requisito, lo esencial que tú necesitas para ser sano? Creer. Eso es. Así como Moisés puso la serpiente de bronce y el pueblo miraba y creía lo que les había dicho, porque al voltear estaba creyendo que iba a pasar el milagro. Así también al día de hoy, hermanos, también cuando miramos al Señor que pagó el precio por nuestros pecados, nosotros podemos ser curados. Es por fe, simplemente. Amén. Así que nosotros como cristianos, hermanos, debemos aprender que nuestra vida es por fe. Sea que tengamos lo que consideramos necesario o sea que no lo tengamos, ¿de acuerdo? El que cura es Dios. Y puede, hermanos, Dios puede obrar a través de la medicina, el medicamento del hospital, el doctor, o puede obrar sin eso, ¿de acuerdo? Dios hace milagros creativos, Dios hace milagros sobrenaturales, Dios hace milagros donde no depende de nada, pero también en algunas ocasiones hace milagros usando algunos elementos. Piensen en Jesús, hermanos, como aquel hombre ciego que estaba, cuando se le encuentra el Señor mientras viaja en la tierra de Israel, a un hombre ciego le unta lodo en los ojos y le pregunta, ¿qué miras? Y dice, veo a los hombres como árboles, ¿verdad? Pero todavía los veo algo borrosos. El Señor le dice, ve y enjuágate los ojos, y entonces recupera la vista. Algunos de ellos el Señor solo les dice la palabra, sé sano, levántate, y con eso es suficiente. Así que la manera en que Dios ministra o nos da la sanidad no depende, hermanos, de nada. Sea que Dios nos puede curar solo por la palabra, solo por su palabra, porque dice la Escritura, envió su palabra y los sanó. Y la Biblia dice en uno de los salmos que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Así que, hermanos, sería muy bueno, ¿verdad?, que mientras más profunda es la palabra, mientras más la palabra viene de arriba, más directa, más concreta, con más sustancia, lo que va a acontecer en nosotros es que va a producir sanidad. Sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Porque no solo el cuerpo se enferma, también se enferma el alma. Y como ya conocimos la naturaleza del hombre, sabemos que el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Así que el ser interior del hombre está enfermo en muchas ocasiones. ¿Por qué? ¿Qué lo enferma? El pecado enferma al hombre. El pecado. Sabemos, hermanos, que muchas veces las enfermedades interiores del alma se reflejan en el cuerpo. Así que mientras el alma o el ser interior del hombre está sano, su cuerpo físico va a reflejar su salud. Tanto es así que un estado emocional puede determinar, hermanos, o ser la causa de un estado de salud malo.
¿sí? O sea, puede ser la razón por la que una persona puede llegar a enfermarse. La Biblia dice que, por ejemplo, el contentamiento, la alegría es un buen remedio. O sea, el estar alegre produce en una persona que esté saludable. No es bueno que una persona esté triste. ¿Por qué? Porque el espíritu triste seca los huesos. Podríamos traducirlo como que provoca osteoporosis. La tristeza provoca osteoporosis. Entonces, hermanos, es que no fue solo simplemente la falta de calcio, es que es el estado anímico de la persona, el estado emocional en que una persona se encuentra. Así que nosotros tenemos, ¿verdad? En primera instancia, el remedio o la medicina. Y la medicina es la palabra de Dios. La medicina es las preciosas heridas del Mesías, porque pagó el precio. Él estuvo ahí en la cruz, sufrió, padeció, para que nosotros no padezcamos. Y también, hermanos, tenemos, ¿verdad? La enseñanza, y esta enseñanza creo que es muy útil al día de hoy, y a nosotros que atravesamos la pandemia, nosotros que pasamos durante la pandemia, cuando tuvimos que enfrentar nuestros miedos, cuando tuvimos que decidir muchas cosas por fe, cuando tuvimos que mostrar que sí teníamos fe, que confiábamos en Dios, que pase lo que pase, iba todo a estar bien, y que tuvimos que decir voy a salir porque Dios me va a guardar, o me voy a vacunar porque creo que Dios está proveyendo este medio. Como haya sido, como usted lo haya considerado, está bien. Aquí el asunto no fue ni uno ni otro, el asunto fue su confianza en Dios. Una manera de demostrar la confianza en Dios para algunos, y lo considero muy válido, es decir, yo sé que Dios me va a guardar y no voy a recurrir a la medicina. Muy bien, está bien, porque estamos vivos, o está vivo, ¿no? Pero otros dijeron, creo que si hubo este descubrimiento y esto pasó así es porque Dios así lo quiere y lo voy a hacer. De acuerdo, está bien. Hermanos, pero esto para nosotros fue el revisar muchas de las ideas, muchas de lo que podemos nosotros pensar respecto de qué viene de Dios, o cuánta fe tenemos, en cuánto podemos confiar en el Señor. Y les vuelvo a repetir, hermanos, un cristiano va al doctor y no quiere decir que no tenga fe, ¿ok? Un cristiano que va al médico y dice, doctor, me siento mal, algo me pasa, no está diciendo, ay, qué falta de fe. Hermanos, he sabido de personas que han dicho, no, yo no me voy a mover de aquí, aquí me voy a quedar, aquí Dios me va a sanar, y han muerto. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios y toda la instrucción que Dios nos da, la Biblia es el libro de instrucciones de la vida. La prioridad de Dios es preservar la vida. Amén. ¿Sí? Su palabra, su instrucción, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, vida eterna. O sea, Dios es vida. Dios es vida. Y la prioridad es preservar la vida. Así que, hermanos, en las circunstancias que nosotros nos encontremos, Dios siempre va a premiar la decisión de cuidar la vida. Sí, preservar la vida porque es todo lo que nosotros los seres humanos tenemos, lo que verdaderamente tenemos. Así que no debemos de ser negligentes cuando nosotros tenemos la oportunidad de una asistencia médica, de una ayuda, y negárnosla. Podríamos decir, tomamos una decisión equivocada. Pero en ocasiones cuando no tenemos ni seguro médico y no tenemos asistencia médica y no tenemos los medicamentos, entonces sabemos que dependemos del Señor. Como quiera, dependemos de Dios. Y que Él sabe lo que va a hacer. ¿Me explico, hermanos? Sí. Amén. Espero que pueda yo transmitirles esta enseñanza. ¿Qué me ha pasado a mí? A mí me ha pasado que yo me he sentido mal y lo primero que hago es que voy a una consulta médica. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, cuando llego a la consulta médica y estoy sentado frente al doctor, ya todo se me quitó. O sea, no entiendo por qué. Yo a veces digo, creo que me equivoqué, Señor, porque lo que tú querías era que yo primero orara y yo primero esperara en ti, y entonces ahora sí buscara y dijera, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar un poquito más, pero guíame.
Otras veces me ha pasado, me siento mal, voy al doctor, el doctor me da el medicamento y se resuelve. Otras veces me ha pasado, por ejemplo, cuando mi hijo Jaciel tenía 2 años, tuvo una fiebre casi de 39 grados. Estábamos a las 11 de la noche. Entonces, hermanos, ustedes saben que los pastores no tenemos seguro médico y no gozamos de atenciones y etcétera, ¿no? O sea, y a veces, como decimos, vivimos por fe y ni dinero para ir a comprar medicina. Pues ese día, esa situación, hermano, como estaba yo, me puse a clamar a Dios. Ahí con mi hijo en su cuarto, me puse a orar, estuve orando en lenguas. Como 10 minutos, hermanos, estuve clamando al Señor con el niño así y le bajó la temperatura. Gracias a Dios, le bajó su temperatura y ahí lo vimos y gracias a Dios ya pudimos dormir bien, el niño durmió tranquilo y ya de ahí ya no le volvió a dar otra vez algo así, pero no siempre fue así, hermanos, no siempre fue así. Mi hijo tuvo alguna otra necesidad, gracias a Dios pasó el tiempo, como a los 5 años tenía un problema y gracias a Dios llegó el Seguro Popular. Y cuando llegó el Seguro Popular, mi hijo pudo ser operado y gracias a Dios, hermanos, o sea, todo Dios lo puso en el momento. No teníamos, llegó el Seguro Popular, una persona nos dijo: pastor, si quiere yo voy por usted y cuando ya vaya a pasar los papeles, usted dice que ya viene usted, toma el lugar, y así lo hicimos. La hermana fue, se formó, estuvo ahí 2 horas, 3 horas, ya cuando iba a tocar nos habló que fuéramos, fue mi esposa. Le dije a mi esposa: mira, si no nos quieren dar el Seguro Popular porque tenemos casa de mampostería o porque vivimos en la ciudad, dile la verdad, dile la verdad. Entonces ella fue y le dijo: sí, mire, así, pues se lo voy a dar, voy a ponerle que sí, que usted sí lo necesita, y nos lo dieron, gracias a Dios, hermano. Y entonces mi hijo fue, esa ocasión tenía como 5 años y fue operado en el hospital regional y no pagamos más que 70 pesos de las gasas nada más. Entonces eso fue una grande ayuda para nosotros, fue en el momento que se necesitó, fue una grande ayuda para ello, ¿no? Entonces, por eso, mis queridos hermanos, es importantísimo que nosotros seamos cristianos maduros, cristianos que tenemos una fe inteligente, o sea, que tenemos buen criterio, que sabemos pensar, que cuando tenemos que recurrir al doctor, tenemos que recurrir al doctor, y cuando el Espíritu de Dios nos muestre o nos enseñe que tenemos que estar en oración, que esto es otro asunto, pues lo vamos a hacer así. ¿Ok? Deje que el Señor sea el que le guíe, pero no olvide el sentido común. Tenemos la voz de Dios que nos habla, pero también Dios nos dio el sentido común. Y tenemos que usar el sentido común. Si alguien necesita ayuda, rápido ayuda. Hay personas a las que pues tarda la ayuda, hay que orar por él, hay que clamar a Dios en situaciones críticas. Y esto es algo que yo veo que mi esposa siempre hace. Por ejemplo, ve a alguien que se lesionó en la calle y ella empieza a orar, y yo soy de los que llamen la ambulancia o ¿qué están haciendo? Pero ella empieza a orar, Señor, guárdalo, sálvalo, que no se pierda, y ahí está orando por la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que saber como cristianos, hermanos. ¿Amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver en Mateo 13:58. Mateo 13:58. Si ustedes se preguntan ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué ya no se habla tanto de sanidades? ¿Por qué muchas personas no sanaron de COVID y eran personas de fe o lo que sea? Aquí la Biblia dice por qué, hermanos. Si alguien lo quiere leer. No hizo así muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gracias, hermano. Sí. La razón por la que milagros no suceden y ya no están pasando es por la incredulidad. La incredulidad es la ausencia de la fe. No hay fe, no pueden creer que pueda suceder un milagro. Y Jesús siempre fue el que dijo: al que cree, todo le es posible. Entonces, mis queridos hermanos, creo que de aquí pues simplemente tenemos que saber que nos corresponde a nosotros orar, creer, Dios me va a sanar, Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos testimonios hay? Para poder equilibrar la balanza. Por eso les cuento los testimonios, hermanos, para que ustedes sepan cuándo tenemos que ir a tener una atención médica, cuándo no puedes ir, etcétera. Pero, por ejemplo, me acuerdo que mi suegra, ya mayor, ya fue una vez al doctor porque se sentía mal
y el doctor pues le dijo, usted tiene esto. Y ella en la fe, ¿verdad? En su fe dijo, bueno, esto dice el resultado, pero yo estoy sana. Yo creo que yo estoy sana. Entonces, ella creo que mi suegra tenía 50 años cuando le diagnosticaron diabetes. Ella murió a los 85 años y durante esos, de los 50 a los 35 años, nunca necesitó insulina y ningún medicamento, hermanos. Gracias al Señor, porque ella siempre peleó por su sanidad. ¿Sí me explicó? Ella siempre estuvo declarando y orando, Señor, yo soy sana, yo soy sana, yo soy sana, y esa fue su fe. De los 50 a los 85, esos 35 años, ella se mantuvo así, hermanos, y no se enfermó, y era de las que le echaba las cucharadas de azúcar al café. Y una ocasión, pues ya estaba mayor, estábamos desayunando y era de que agarraba la cuchara repleta de azúcar y tomaba su café bien dulce, le gustaban sus bolovanes, le gustaban sus buñuelos con bastante miel. Pues un día se hizo un café y no se fijó, agarró la cuchara de la sal y se la echó en el café. Así cuando se lo probó, estaba súper amargo el café. Entonces, siempre tuvo eso, ¿sí? Una persona que les puedo testificar, hermanos, de que decía, este es el diagnóstico médico, pero yo por fe estoy sana. Y siempre luchó. Oraba, no se dejaba vencer. Mi suegra fue una persona que no le gustaba ella visitar mucho el hospital porque sentía que el hospital era como ya, estoy demasiado mal, muy mal. Pero ¿qué hacía ella, hermanos? Se los comparto todos los días en la mañana, oraba en voz alta, cerca de 1 hora o 2 horas. Era una mujer de oración. Oraba. Nosotros vivimos juntito, entonces siempre la escuchábamos. Se paraba a las 7 de la mañana. Estuvo casi 20 años así, desde que falleció su esposo. Siempre oraba, estaba intercediendo, buscando al Señor. Después de orar, leer su Biblia. Y ya cuando eran las 10 de la mañana, a desayunar con la Biblia abierta. Y bueno, a mí me tocó algunos años estar de las 10 de la mañana a las 10 de la noche platicando con ella, hablando las cosas de Dios. Ahí no nos levantábamos más que para cualquier otra cosa y seguíamos. Entonces yo sí les puedo compartir, hermanos, que tenemos esta bendición. Así que, bueno, pues punto número 1, hermanos. Punto número 1, verdades sobre la sanidad divina. Número 1, la enfermedad y la muerte llegaron al hombre por causa del pecado. ¿Sí? Verdad número 1, la enfermedad y la muerte no era parte original del plan de Dios. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. ¿Sí? Así que la enfermedad y la muerte no eran parte del plan de Dios. Llegaron, ¿por qué? Por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que tenemos, hermanos, si tenemos alma o espíritu, alma y cuerpo, parte espiritual y parte tangible, natural, cuando se habla de la muerte, se habla en los dos sentidos. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y esto está claro en la Biblia, ¿amén? Entonces, ayer al mediodía una persona llegó a hacer una visita, una charla a mi casa. Siempre pasan las personas que van de 2 en 2, en puerta tocando. Y bueno, pues le queremos animar para que estudie la Biblia y empezaron a hablar de la muerte. Entonces decía, bueno, cuando uno, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Así que cuando uno muere, ya, la deuda se acabó. ¿Por qué? Porque como tú pecaste, ya te moriste. Pero hermanos, Jesús dijo claramente, ¿verdad?, que después de esta vida hay que rendir cuentas y está el cielo y está el infierno. Entonces, hermanos, también existe la muerte espiritual. Y ya estuvieron mi esposa platicando y leyendo textos donde dice, ¿verdad?, que los que estamos muertos en delitos y pecados, o estábamos, el hombre natural está muerto, aunque tenga vida física, pero está muerto en delitos y pecados, ¿sí? Y todavía falta la paga. Morir es como el cuerpo físico muere, pero la persona está allí esperando el juicio de Dios. ¿Para qué? Para muerte eterna. Y dice que al final de los tiempos
para vida eterna, en la resurrección. Entonces, hermanos, tenemos que entender esta verdad, ¿verdad? ¿Ok? Que la muerte consiste en la muerte natural y física del cuerpo, pero también va a llegar un momento en que, hermanos, Dios juzgará a todos y unos irán a muerte eterna y otros irán a vida eterna. Amén. Es el problema del pecado. Entonces,